quiero compartir algo breve con ustedes que se llama Nuestra seguridad está en Dios. Amén. Nuestra seguridad está en Dios. ¿En qué pones tu seguridad? ¿En qué estás arraigado más bien? ¿A qué te aferras tú? ¿Está en Dios? ¿Está en tu dinero? ¿Está en un título? ¿Está en tu trabajo? ¿En lo que dicen las noticias? ¿O en lo que está sucediendo en el mundo? ¿En qué está tu confianza? ¿En qué está tu seguridad? ¿En qué estás arraigado en este momento? Lo comento porque pues están pasando tantas cosas, siguen pasando cosas. Tal vez algunos de ustedes siguen pensando, pues espero que ya pronto todo esto cambie, ya se va a terminar lo del COVID, aquí ya se está relajando todo, espero que ya pueda regresar, pero tienes que ver más allá porque la realidad es que si estás prestando atención, a veces es como que va saliendo de algo y entra otra cosa, o el mundo está saliendo de una cosa y luego está sucediendo otra cosa, ¿no? Entonces, y hay cosas en estos tiempos que me han estado llamando la atención de lo que ha estado pasando en el mundo, pero la verdad es que no sorprende mucho porque ya sabemos que estamos en los últimos tiempos y lo seguimos diciendo, ¿no? Por ejemplo, y no es para asustar y no voy a entrar en profundo con todo esto, porque yo sé que el pastor le ha comentado que quiere hablar sobre varios temas y para poder enseñar a la iglesia sobre algunos temas, pero últimamente no sé cuántos han escuchado de que de cómo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por ejemplo, el Navy, ya están desglosando tantos videos, tantos reportes que están viendo, por ejemplo, ovnis, así le dicen, UFOs, ¿verdad? Y ha estado pasando tan constantemente y al punto de que están diciendo, pues no lo pueden esconder y lo tienen que reconocer, porque al fin del día, si hay algo ahí que no es de nosotros, posee una amenaza, ¿no? Porque si fuera otro país y están en el aeroespacio de nosotros, pues Estados Unidos tiene el derecho como para tirarle misiles y destruir eso, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en eso. Pero la gente se burla, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, es porque tal vez está saliendo esto ahora porque tal vez el gobierno quiere que nos enfoquemos en eso y no en otras cosas que están haciendo, ¿verdad? Otros dicen también, no sé si están burlando, pero dicen, entonces con esto van a salir de que cuando venga Jesús y se lleve la iglesia, le van a echar culpa a los extraterrestres de que por eso desapareció tanta gente, ¿no? Entonces, pero esa es solamente una cosa y supuestamente ahorita en junio el gobierno se les va a entregar un reporte que se va a hacer público para que se pueda leer todas esas ocurrencias, ¿no? Hay otras cosas también que pues, obviamente el COVID ya ha estado pegando fuerte en unos países últimamente, como recordándonos que esto todavía no se termina. Tal vez aquí está tranquilo, pero hay varios países que todavía están sufriendo, están lidiando con esta enfermedad también, ¿no? Entonces, y tengo otras cosas aquí pero que mejor ya no lo menciono porque si no, no quiero como perderlos, ¿no? En tantos detalles. Pero sí son cosas muy interesantes, pero como digo, estas cosas puntan hacia los últimos tiempos. Entonces, y sí, en este último año más que nada, pues hemos visto cómo muchas naciones han estado sumidas en grandes dificultades, incluyendo aquí en Estados Unidos, ¿no? Por la enfermedad, la gente perdiendo sus trabajos, la situación, etcétera, etcétera. Y tantas gentes con tanta angustia, tanto temor, y tal vez no me sorprende si algunos de ustedes atravesaron eso también. En un momento estaban llenos de angustia o estaban llenos de temor por todo lo que estaban escuchando, ¿no? Entonces incluso porque esto también afectó la iglesia, afectó a varios cristianos, a tal punto de que muchas iglesias cerraron las puertas. Aquí también tuvimos que cerrar por un tiempo, aunque nunca nos desconectamos y seguimos conectados con ustedes, ¿no? Pero la realidad es que también muchos miembros, incluso de esta iglesia y de varias iglesias y del cuerpo de Cristo, al día pues no han regresado.
debido a todo lo que ha pasado, pues se ha hecho fácil para ellos desconectarse y enfriarse. Es la realidad. Se han enfriado y entonces ya no hay ese, tal vez no sé, ya no hay ese deseo o ese interés de nuevamente conectarse con Dios por tanto tiempo estar fuera, ¿no? Entonces eso ha impactado también de alguna manera. Incluso también la iglesia pues también en algunas partes ha sufrido algún tipo de persecución por el mismo gobierno, aquí mismo en California, en otros estados, y tal vez más severo y más fuerte en otros países también, ¿no? Entonces, esto es como más que nada como un resumen de lo que ha pasado por COVID, por las consecuencias. Y yo entiendo que todo esto, pues, para algunos se les ha hecho como difícil que se mantengan enfocados en Dios. Pero yo me pregunto, entonces, ¿en qué está basado nuestra seguridad? ¿En qué está basado nuestra confianza? ¿En qué estamos arraigados? ¿En qué están esas personas, esas iglesias arraigados? ¿En qué han puesto su confianza? Porque así como cantábamos, decimos que Jesús resucitó, que Él está vivo en nosotros, etcétera, etcétera. Nos tenemos que preguntar la realidad, es que ¿cómo puede ser que un cristiano, que la palabra nos dice en Mateo 5, en el versículo 13 al 15, la palabra dice, el Señor diciendo que nosotros somos la sal del mundo, la sal de la tierra, dice la palabra que somos la luz del mundo? ¿Cómo puede ser que algo que la palabra dice que somos, ¿verdad? Alguien que ha sido ungido con el Espíritu Santo, que es un portador de la presencia de Dios, esté desenfocado, esté atemorizado, esté angustiado? ¿Cómo puede ser que esa persona se puede dejarse desconectar en estos tiempos? No sé si me estoy explicando, ¿no? Si la palabra dice que somos ungidos por el Espíritu Santo, que cargamos la presencia de Dios, ¿cómo podemos dejarnos desconectar de Dios? ¿Cómo podemos dejar que una enfermedad, una situación global o cualquier cosa nos desconecte? ¿Cómo puede ser posible, verdad? Si entendemos esto, no debe de estar sucediendo. Y en eso me hace entender que nuestras reacciones a lo que está sucediendo, a lo que ha sucedido hoy en día, en verdad manifiesta las convicciones que tenemos. La forma que respondemos, en verdad demuestra si en verdad crees en Jesús o no crees en Jesús. Más allá, porque tú puedes caminar a la calle ahorita mismo, encontrarte la primera persona en la calle, le preguntas, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees en Jesús? Probablemente te van a decir que sí, de alguna manera, sea que sea lo que crean, ellos te pueden decir que sí, que ellos creen en un Dios, ellos creen en Jesús. Pero en realidad crees en Jesús, en realidad confías en Él, en verdad crees que Él está en ti, en verdad crees que Él está vivo en ti, en verdad en Él está basado tu confianza, en Él estás arraigado, ¿verdad? Entonces, son situaciones así como las que estamos viendo, que en verdad pone a prueba si en verdad creemos, más allá de palabras, más allá de emoción, pero pone a pruebas nuestras convicciones. Amén. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí en persona. Y yo le doy gracias a Dios por todos ustedes que fielmente se están conectando siempre. Y más bien yo creo que se merece un gran aplauso, si se pueden dar un aplauso en este momento. Y si están en casa también, un gran aplauso para ustedes. Amén. ¿Por qué? Porque eso demuestra en dónde están nuestras convicciones. Pase lo que pase, sea lo que sea, necesitamos buscar de Dios. Necesitamos poner nuestra confianza y saber que nuestra seguridad está basado en Dios. Amén. Entonces, si tú dices que eres cristiano, pero te asustas de enfermedades, te asustas de lo que está haciendo el gobierno, te asustas de eventos a nivel global, entonces, ¿en qué Dios has creído? ¿Cómo es ese Dios para ti? ¿Qué poder tiene ese Dios entonces? Si tú fácilmente te angustias, te preocupas por todo lo que está sucediendo alrededor. ¿Creemos en el mismo Dios?
¿Vemos Dios de la misma manera o le estás poniendo más importancia o más peso a lo que se escucha alrededor de nosotros? Y eso me lleva a la primera cosa que quiero que ustedes entiendan o que entendamos en esta noche, y es de que tenemos que entender la espiritualidad de la vida. Tenemos que entender la espiritualidad de la vida. Y si tú estás en Cristo, si tú crees en Dios, tú tienes que entender que detrás de todo, en esta vida, ya sea si es una enfermedad, ya sea si es un gobierno, ya sea si es una ocurrencia, sea lo que sea, tenemos que aprender a entender la espiritualidad detrás de todo en esta vida. Por ejemplo, no lo noté aquí, pero es algo que he estado meditando recientemente. Cuando, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, creo que es el capítulo 4, casi al fin, cuando el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, les dice claramente, y no quiero que sean ignorantes, no quiero que sean como aquellos del mundo, como sin esperanza. Le estaba diciendo eso refiriéndose a aquellos que estaban dormidos, es decir, aquellos que habían muerto en Cristo. Y les dice les comienza a hablar de eso, de que no seamos como ignorantes, no seamos como los del mundo que están sin esperanza, ¿verdad? Que están como tristes por aquellos que están dormidos, ¿verdad? Así lo dice él, pero los que han muerto en Cristo. Y si uno lo analiza bien, dice, pero ¿cómo es eso? Es algo como frío. ¿Dónde está la sensibilidad? ¿Dónde está el confort? ¿Dónde está? Porque se escucha muy así directo. Si alguien ha perdido a alguien, especialmente en estos tiempos, si alguien ha sido afectado, y el apóstol Pablo está diciendo, no seamos como el mundo, no seamos ignorantes, ¿verdad? No seamos como aquellos que no tienen esperanza. No sé, la forma que yo lo estaba leyendo, y digo, wow, si una persona no entiende esto bien, puede decir que el apóstol Pablo era muy insensible. Pero la realidad es que el apóstol Pablo estaba comunicando algo a través de un entendimiento espiritual. Más allá de la vida física, él les estaba explicando algo espiritual. Y después de eso, si tú estudias ahí, les comienza a hablar de cómo los que están dormidos en Cristo van a resucitar y vamos a ser unidos con ellos también cuando regrese Cristo por nosotros, ¿verdad? Y todo eso. Pero el enfoque del apóstol Pablo era lo espiritual. Otro ejemplo de esto es fácilmente lo encontramos en la vida de nuestro Señor Jesús. Si tú estudias la vida del Señor, si tú estudias todo lo que Él dice, cómo Él interactúa con las personas, cuando Él estuvo aquí en el mundo, te darás cuenta de que Él siempre se comunicaba entendiendo y explicando el aspecto espiritual de todo. Y les voy a dar algunos ejemplos rápidamente. En Mateo 16, del versículo 13 en adelante, dice así la palabra. Más bien, ahí empieza el versículo 13, pero por cuestión del tiempo, les voy a explicar rápidamente. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Y él comienzan a explicar, pero el apóstol Pedro dice algo muy claro. Dice, cuando le dice, y vosotros, ¿quién dice que soy yo? El versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Y versículo 17 dice, y Jesús respondió, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, la reacción del apóstol, del Señor Jesús, era enfocarse en lo espiritual detrás de lo que había dicho Pedro. Amén. No le dijo, wow, Pedro, qué sabiduría tienes, qué entendimiento tienes, wow, qué increíble eres. No, él le dijo claramente, esto fue revelado, no por carne, esto no viene de conocimiento humano. Dice, esto fue revelado por mi Padre que está en los cielos. Así que el Señor Jesús siempre, en todo lo que Él hablaba, Él siempre estaba comunicando a través del aspecto espiritual de la vida. Incluso hasta el momento que fue arrestado.
Hasta el momento, aunque eso ya estaba escrito, aunque eso ya se sabía, aunque él mismo sabía de todo lo que iba a suceder, aún en ese momento cuando él fue arrestado, la palabra nos enseña de que él también estaba comunicando a través del aspecto espiritual. Si van conmigo a Lucas capítulo 22, Lucas 22. Vamos a ver del versículo del 47 en adelante. Ya cuando lo detienen, vamos a ver, pero en el versículo 53 dice así. Vamos a leer el 52. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón? Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Es decir, yo nunca hice nada delante de ustedes, pero porque este es el momento de las tinieblas. Este es un acto de las tinieblas. Esta es una obra de las tinieblas. El Señor Jesús estaba comunicando algo espiritual detrás de algo físico, algo que estaba sucediendo. Y eso es algo que tenemos que nosotros llegar a entender, especialmente en estos tiempos que consideramos como los últimos tiempos. Tenemos que llegar a un punto donde estamos tan arraigados al Señor, tan confiados en Él, tan respaldados en Él, de que todo lo tenemos que filtrar a través de como unos lentes espirituales. ¿Qué en realidad está detrás de todo esto que está sucediendo? ¿Qué en verdad dice la palabra más que nada? ¿Qué dice el Señor? ¿Y qué está escrito ahí? Para que en verdad podamos ver todo a través de esos lentes espirituales. Dice la palabra, si vamos a Salmos 82, 5 y 6, dice la palabra, Salmos 82. Dice la palabra en el versículo 5 y 6, dice, no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Versículo 6, y yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Entonces aquí también nos da como más entendimiento a esto. Dice que en el mundo, puedes ver cómo el mundo, cómo está. Dice que ellos no saben, no entienden, caminan en tinieblas, caminan en oscuridad. Dice, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Amén. Eso es algo que está escrito hace mucho tiempo, pero eso es tan relevante el día de hoy, en estos tiempos. Es tan relevante porque esa es la realidad. Si tú estás viendo a través de ojos espirituales a lo que está sucediendo en el mundo, tú vas a entender que el mundo ahorita, el mundo ahorita no sabe, no entiende. Están caminando en tinieblas y son sacudidos por todo lo que sucede en los cimientos de la tierra. Pero para nosotros el Señor dice que nosotros somos dioses, hijos de Dios Altísimo. Eso es algo espiritual. Eso habla de una posición, eso habla de un título, eso habla de una posición de la que nosotros tenemos que estar y de la forma que debemos de ver esta vida. Entonces, así es como nosotros tenemos que vivir, así es como nosotros tenemos que andar, ver todo de un aspecto espiritual, de tal manera de que nada nos toma por sorpresa, nada nos puede tomar por sorpresa. En Romanos capítulo 8, también en el versículo 5 y 6, dice aquí en Romanos 8, 5 y 6, dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces fácilmente, si alguien tiene la mente en la carne, lo único que va a haber es muerte, es destrucción, es malas noticias, es cosas terribles sucediendo, sin esperanza, ignorancia, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra que la mente puesta en el Espíritu es vida y paz.
es vida y paz. De tal manera que en medio de todo esto, en medio de todas las circunstancias del mundo, uno está viendo vida. Uno está viendo vida, uno está viendo paz, uno está experimentando vida, salud, uno está experimentando paz en medio de todo. ¿Por qué? Porque tiene la mente puesta en lo espiritual y no en la carne, no en los ojos, no en las cosas físicas, no en lo que dicen las noticias. Amén. Entonces, nada nos puede tomar de sorpresa cuando tenemos la mente puesta en las cosas espirituales. Así que tenemos que entender la espiritualidad de la vida. Todo en este mundo tiene un aspecto espiritual. La otra cosa que también les quiero compartir está en Juan capítulo 16, en el versículo 33. Uno de mis más favoritos versículos en toda la palabra. Juan 16, 33. Dice ahí al fin el Señor, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y siempre me encanta leer eso en la versión amplificada. A ver si lo puedo sacar ahorita rapidito para que podamos ampliar, ¿no? Dice, les he dicho estas cosas para que en mí tengan perfecta paz. En el mundo tendrán tribulación, estrés, sufrimiento, pero tengan coraje, o sea, sean valientes, tengan confianza, inmovibles, llenos con gozo, porque yo he vencido al mundo. Mi conquista está completa, mi victoria está hecha. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mi victoria está lograda. Dice, mi conquista está lograda, mi victoria está completa. O sea, está presente. Eso es lo que dice el Señor, que nos dice de que en Él podamos tener esa perfecta paz, ¿verdad? Él nos dice que sí, van a haber tribulaciones, sí van a haber momentos que podemos experimentar ciertas cosas, pero Él dice que tengas confianza, que tengas tu seguridad en Él, que estés lleno de gozo. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Él está diciendo, yo lo he conquistado, mi conquista lo ha logrado. El Señor ha conquistado este mundo. El Señor ha derrotado al enemigo. Dice, mi victoria está presente. Dice aquí en inglés, my victory is abiding. O sea, está ahí, permanece. Mi victoria permanece. Amén. Mi victoria permanece. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo ya conquisté este mundo, ya lo logré. Y mi victoria está presente. Y el Señor vive en ti, ¿sí o no? Cristo vive en ti. Así estábamos cantando, vivo está en mí, vivo está en mí. Entonces esa conquista que Él logró para tú y para mí está contigo. Esa victoria que Él logró para tú y para mí está contigo, está dentro de ti. Amén. Eso está dentro de nosotros. Entonces otra cosa que tenemos que entender es que solamente cuando alejas tu mirada de Cristo podrás sentirte abrumado por las tribulaciones. Solamente cuando quites tu mirada de Cristo podrás ser abrumado por las tribulaciones. Nuevamente ahí Jesús nos dice que no te está garantizando que no van a haber tribulaciones en esta vida. No te está garantizando que vas a tener una vida perfecta todo el tiempo, que no vas a escuchar, no vas a ver, que no vas a experimentar cosas malas en esta vida. Pero Él dice, confiad, ten paz, o sea, descansa en mi perfecta paz. Dice, confiad porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo he logrado, mi conquista ha sido lograda, mi victoria está presente. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si Él te dice eso y tú lo entiendes, entonces solamente si tú quitas tu mirada, solamente si tú te desenfocas de Cristo, podrás sentirte abrumado por las tribulaciones de esta vida. Solamente alguien que en esos tiempos en realidad ha quitado su mirada. No está hablando del mundo, porque pues el mundo ese es otro rollo completamente, pero está hablando de alguien que ha estado en Cristo,
que ha estado en la iglesia, que ha entendido claramente, pero solamente una persona así, que si se ha desconectado, si se ha desconectado de Cristo, si se ha desenfocado del Señor, de la palabra, en realidad solamente una persona así es abrumado por las tribulaciones, es abrumado por todo lo que se está pasando en estos días, en estos tiempos. Amén. Los dolores, las angustias, las influencias corruptas del mundo, todo eso. Él dijo, en mí hay paz, confiad en mí, porque hay paz. ¿En dónde encontramos paz? En Cristo, no en este mundo, no en las noticias de este mundo, no en algo material. No hay nada en este mundo que te puede ofrecer la misma paz que ya nos ha dado Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso, amén. Entonces, esa palabra es para ti, eso es para ti, lo tenemos que aceptar. Un gran aplauso al Señor, amén. Es algo que tú tienes que aceptar, algo que tú tienes que aceptar. En Cristo hay paz, en el Señor está mi paz se encuentra en el Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa cualquier ocurrencia, cualquier cosa que puede pasar. Mi paz se encuentra en Cristo. Por lo tanto, yo voy a confiar. Yo voy a confiar en Él. Por lo tanto, mi seguridad está puesta en el Señor. Por lo tanto, yo voy a seguir arraigado en Él. Pase lo que pase, oiga lo que oiga, suceda lo que suceda. Yo sigo con Cristo. Amén. ¿Puedes decir eso? Yo sigo con Cristo. Una vez más, pero como que de verdad lo creen, por favor. Yo sigo con Cristo. Bueno, pues más o menos. A ver si allá en la casa lo hicieron mejor. Amén. Entonces, el mundo entero necesita saber que solo hay un nombre, sobre todo nombre, que ante este nombre todos los demonios tiemblan. ¿Cuál nombre es ese? Es el nombre de Jesús. Ante ese nombre toda enfermedad, todo problema, toda circunstancia, toda cosa que pasa en el mundo tiembla. Ceden a ese nombre. Es el nombre de Jesús. Ante ese nombre toda pobreza, toda limitación, toda circunstancia se desvanece. Es el nombre de Jesús. Y tú cargas ese nombre en ti. Tú cargas ese nombre en tus labios. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad de pronunciar ese nombre, el nombre de Jesús, porque tu confianza está puesta en Él. Amén. Entonces recuerda eso, que solamente cuando alejas tu mirada de Cristo podrás sentirte abrumado por las tribulaciones. Amén. Lo digo porque nuevamente no es para asustar. Yo no sé lo que va a pasar, no sé la verdad. Pero estamos muy equivocados si decimos, bueno, ya estamos saliendo, por fin estamos saliendo y todo está ya regresando a la normalidad. Estamos equivocados, la verdad, porque tenemos que ver el mundo a través de los lentes espirituales. Y estos son los últimos tiempos y tenemos que entender que hay un diablo, hay tinieblas, hay un enemigo que está operando para derribar naciones, para destruir economías, para destruir a personas. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. El tiempo es muy corto. Amén. Por eso tenemos que ver a través de los ojos espirituales y por eso tenemos que poner nuestra seguridad, nuestra confianza en el Señor. Amén. Y no desenfocarnos en Él. Otra cosa que también quiero que se lleven en esta noche es de que Dios te sigue trayendo su palabra para guiarte, para animarte y fortalecerte. No dudo, si una persona se la pasa escuchando las noticias que están dedicadas a darte todo lo negativo, cada día peores noticias, o algo más y más terrible, más y más espantoso, no me sorprende que esa persona está atemorizada, está preocupada, está en dudas, ¿verdad? Y de hecho, hasta no me sorprende si un cristiano es más constantemente alimentado por esas noticias, por esas cosas que oye, en vez de la palabra. No me sorprende si ese cristiano está pensando, actuando, hablando como habla el mundo, ¿verdad? Pero tú tienes que entender esta noche que Dios te sigue
trayendo su palabra para guiarte, animarte y fortalecerte. Por eso estamos aquí en esta noche. Por eso nos conectamos en línea. ¿Por qué? Porque debe de haber ese deseo en nuestro corazón, debe de haber esa hambre en lo espiritual para esa palabra, esa comida, ese pan que el Señor tiene para nosotros, para guiarnos, para animarnos, para fortalecernos. Amén. Por eso estamos aquí, por eso nos conectamos. Y ese es el deseo de Dios. Te ha dado el Espíritu Santo, te ha dado su palabra, te la sigue dando, te la está dando ahorita en este momento. Más que nunca es importante que estemos conectados con el Señor, con el Espíritu Santo, en comunión, en oración. Es muy importante que estemos conectados a la palabra, porque es la palabra, es esa palabra fresca que nos va a seguir guiando, nos va a seguir animando y fortaleciendo, especialmente en estos tiempos. Amén. Estamos conscientes de lo que pasa en el mundo y sabemos que es obra de Satanás. Si no te has dado cuenta, son obras de Satanás. Y ya les dije, él intenta debilitar, destruir, derribar naciones, economías. Pero tienes que saber algo, Dios nunca te deja solo. Dios jamás te dejará solo. Amén. Y no digas, pues que me he sentido tan solo últimamente que ni siento a Dios. Pero ahí está la palabra. La palabra te garantiza de que Dios no te ha dejado solo. Él te ha dado todo lo necesario. Él te ha dejado todo lo necesario para que estés bien equipado. Para que tú te sientas guiado, para que tú te sientas animado, motivado y para que te sientas fortalecido diariamente, constantemente. Y si alguien dice eso no es cierto, es porque no leen la palabra, es porque no están conectados a la palabra. Porque yo siento que si en verdad le pones tu atención y tu corazón a la palabra de Dios, es imposible que digas, no, yo invertí tiempo y la verdad me siento igual, no me siento animado, no me siento motivado, no me siento fortalecido, no entendí nada, no, es una mentira. Solamente si estás en verdad desenfocado. Solamente si estás desenfocado. Dios nunca te deja solo. Y su palabra es evidencia de eso. Él nos ha dado todo. Él nos ha dado todo a través de su palabra, a través de Cristo Jesús. Tenemos el Espíritu Santo. Él está vivo en nosotros. ¿Qué más necesitamos? Amén. Pero Dios sigue dando su palabra. Él sigue hablando en estos tiempos. No estamos solos. En medio de todo esto, Dios está presente. Él está actuando. Él está hablando todavía por medio de su palabra. Amén. Él lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. A través del ministerio de la palabra se te da todo lo necesario para tener éxito en este mundo. Todo el mundo puede estar en tinieblas. Todo el mundo puede estar sin esperanza. Pero tú, como la sal de esta tierra, como la luz de este mundo, puedes vivir en éxito. Puedes vivir en perfecta paz. ¿Por qué? Porque la palabra te enseña cómo. La palabra te enseña cómo vivir de esa manera. Solo necesitamos seguir meditando y aprendiendo de la palabra. En Hechos capítulo 20, en el versículo 32, el apóstol Pablo, creo que le hablaba ahí a los Efesios. Hechos capítulo 20, versículo 32, dice así. Dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. El apóstol Pablo dice, ahora los encomiendo a Dios, los encomiendo a su palabra. Dice que la palabra es poderosa para edificarte. La palabra tiene el poder, como dije, para animarte, para motivarte, para fortalecerte. ¿Por qué? Porque dice que aquí el apóstol Pablo dice que la palabra es poderosa para edificarnos. La palabra es poderosa para edificarnos y para darnos una herencia entre los santificados. Parte de esa herencia es que tú tengas una vida de paz. Parte de esa herencia es que tú tengas una vida de éxito.
Parte de esa herencia es que tú tengas provisión independientemente de las circunstancias de este mundo. En el versículo, en ese mismo versículo, pero en la versión amplificada, que también me encanta, dice, ahora los encomiendo a Dios, poniéndolos en su cuidado protectivo y amoroso. Y yo los encomiendo a su palabra de gracia, el consejo de las promesas y favor inmerecido. Su gracia es suficiente para edificarte y darte tu herencia, que es justa, entre todos aquellos que son santificados. Eso es, entre todos aquellos que fueron apartados para el propósito de Dios, todos los creyentes. Eso es lo que dice la palabra ahí en la versión amplificada. Así que la palabra se nos dio para edificarnos y para darnos una herencia. Por eso el Señor te sigue trayendo su palabra. Y por eso nosotros tenemos que seguir esforzándonos para mantenernos conectados con la palabra de Dios. Más que nunca, especialmente en estos tiempos. Y quiero terminar con este versículo en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Proverbios 4, 18 dice así la palabra. Perdón, tenía en inglés. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno el día. Amén. Dice que la senda, el camino de los justos. ¿Cuántos aquí son justos? Todos nosotros. Nuestro camino en esta vida, nuestra vida diaria, nuestra senda en esta vida, dice, es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Entonces se supone, lo que está diciendo la palabra, que ahora que somos justos, la trayectoria de nuestra vida, nuestro andar, nuestro camino en esta vida es como la luz de la aurora. Vean de que aquí no está hablando dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las noticias, dependiendo de lo que está pasando en el mundo. No. Está hablando de alguien justo, alguien que está seguro en el Señor, que ha puesto su confianza en el Señor. Dice que esa persona, ese hombre, esa mujer, dice que su vida, su trayección, su caminar en este mundo va a ser como la luz de la aurora, que va brillando más y más y más y más y más hasta el día perfecto, hasta que el día es pleno, hasta que es pleno el día. Amén. Hasta que es pleno el día. Entonces así debe de ser tu vida. Así debe de ser cada día de tu vida. La palabra lo dice. Solo tenemos que aceptarla, recibirla, confesarla, creerla y caminar de acuerdo a eso. Entonces, a pesar de lo que pase en el mundo, a pesar de lo que digan, a pesar de lo que vaya a venir, tú te tienes que ver de lo que dice la palabra. Tú te tienes que ver de acuerdo a la palabra. Y tú tienes que decir, no, mi vida es como la luz de la aurora. A pesar de todo, mi vida se pone más brillante, más éxito, más logros, más alcances, más cosas buenas, más paz, más provisión, más de todo. Mi vida brilla y brilla y brilla, porque lo dice la palabra. Y este es simplemente un ejemplo bien sencillo de cómo Dios nos sigue trayendo su palabra para guiarnos, animarnos y fortalecernos. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes en esta noche, porque nuestra seguridad está en Dios. Nuestra seguridad está en Dios, nuestra confianza está en Dios. En Él debemos de estar arraigados. Amén. Pero para eso, nuevamente, tenemos que entender la espiritualidad de la vida, especialmente en estos tiempos. Y eso lo vas a entender más y más conforme tú te vas conectando con el Señor, conforme tú te vas conectando a su palabra. Tú vas a desarrollar el hábito de parar de ver las cosas a través de tus sentidos, a través de tus ojos. Y comienzas a reflejar y decir, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué revela la palabra? Y comienzas a ver más allá, detrás de todo, el aspecto y el movimiento espiritual detrás de todo.
Y comienzas a entender que cuando tú te desenfocas del Señor, es cuando en verdad te empiezas a abrumar por las tribulaciones de esta vida. Pero si tu confianza está en el Señor, tú nunca te vas a desenfocar. Si tú has puesto tu seguridad en el Señor, tú nunca te vas a abrumar por cualquier cosa, cualquier noticia, pase lo que pase en este mundo. Y vas a entender también de que Dios está activo, Dios está obrando, Dios no nos ha dejado solos. Y su palabra es una garantía de eso, que Él quiere seguir guiándonos en estos tiempos. Él quiere seguir animándonos, motivándonos para que no nos desconectemos en estos tiempos, y Él nos quiere seguir fortaleciendo para que podamos perseverar, para que podamos disfrutar esa conquista que Él ya logró para nosotros en este mundo. Amén.